Hoy te voy a enseñar algo que en Cuba es un lujo, pero que en Chile es común mi vida. Y para eso vamos a ir a este edificio, justo a este edificio que está aquí enfrente de la Plaza Aníbal Pinto. Vamos allá. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Ya está. Se ve súper antiguo este elevador. ¡Qué vistón por tu vida! Pero ¿y esa cantidad de humo que hay? Yo creo que todo esto es humo, que esto no es neblina. ¿Será neblina? Pero Olor a humo no hay, lo que hay es, no sé, ¿será neblina? díganme ustedes si esto aquí es neblina. Nunca había visto Valparaíso así, tan lleno de neblina. O no, por lo menos desde este ángulo. Seguimos, que la cosa no termina aquí, ahora que empieza. Nauris. Y tú este me parece que es muy pequeño para tu cara. Está muy bonito. Te fabrico por allá. Es el único color que tiene, por ejemplo, si fuera Así, es el único. mismo modelo, mismo color, no se le cambia nada. Está lindo. Completico de colores más bonitos, ¿eh? ¿Qué hace? Sí. Azul, pero no sé cómo que azul. Uno prende y eso y la tira. La tira fue. Miren, la pieza está entre esta Bien. y este, que son igualitos, lo que cambia es el color. Este es carmelita. Negro, con más flow, me gusta. Sí, estos están bonitos, son los más grandecitos, yo creo. Serían estos entonces. Acá mismo, con este comprobante. Cualquier familiar te lo puede retirar. Ya, no ¿Bien? me gusta yo personal. No, pero con el papel el que venga. ¿Qué mismo con usted? Aquí. Gracias. Después del prueba a prueba, ahora sí, nos vemos en un mes. I am strolling along, just minding my business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself, and I. I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I. I used to think that life was cold and lonely when you up and left me. Después de justamente un año y un mes, al fin tengo mis espejuelos nuevos. Es que he pasado esperándolo justo ese tiempo. Parece un objeto común, ¿verdad? Pero para mí no lo es. Y es porque hay una historia detrás de ellos. Y quiero compartirlos contigo. Y esta historia me lleva a mi tierra, a mi país de nacimiento, Cuba. Ven que te voy a contar. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose.
Pero primero vamos a subir por aquí, por este ascensor. El Reina Victoria, de hecho los ascensores son súper típicos de aquí, de Valparaíso, y está cerrado. No, cerrado por paro. Dice ascensor cerrado por paro. Ay, porque por paro es que están haciendo una manifestación. Pero bueno, era ahí donde íbamos a ver, el sol no nos deja ver bien, pero por ahí vamos a subir. Bueno, será otro día. Vamos a otro lugar. No, pero antes te voy a comenzar a contar esta historia. Mira, en Cuba tener espejuelos es un lujo. No hay cristales, no hay marcos, no hay opciones. Yo uso espejuelos desde los 18 años y los que yo tenía estando en Cuba, pues ya estaban viejos, rayados, me había aumentado la miopía y entonces ya no me servían. ¿Qué hice? Fui a graduarme la vista. Cuando me lo gradué, la diferencia de visión entre los dos ojos era tan grande que no necesitaba espejuelos, sino lentes de contacto. Y la propia doctora me dijo, tú tienes a alguien en el extranjero que te mande los lentes porque aquí no se está haciendo. O sea, la propia doctora me estaba diciendo eso. Y yo, imagínate, ¿quién en el extranjero? Entonces yo hablando con ella ahí, diciendo, doctora, por favor, ¿habrá alguna pequeña posibilidad en que yo pueda usar espejuelos en lugar de lentes? Entonces ella me dijo, bueno, ok, vamos a bajarte la graduación de este ojo. Era -2 y me puso -1,75, de forma tal que puedas usar espejuelos. Y ahí viene la segunda parte de esta historia. Pero esto te lo cuento recorriendo las calles de Valparaíso. Aquí comienza la segunda parte de la telenovela, ir a la óptica. Voy a la óptica y me dicen que no hay cristales, que no hay marcos desde hace tiempo y que eso pasa en todo el país. Así que imagínate, todas las ópticas en Cuba son del gobierno y como todo lo que tiene el gobierno de Cuba está desabastecido. Entonces, ¿qué iba a hacer? Bueno, fue gracias a una amiga de Estados Unidos que pude tener estos espejuelos que me acompañaron en mi travesía hasta Chile y todo. Si no es así, pues ni modo. Por eso, cuando llegué a Chile, lo primero que hice fue anotarme en una especie de lista de espera para tener espejuelos nuevos, porque estos no tenían mi verdadera graduación. Así que después de un año completo esperando, justo me llegaron los espejuelos. A ver, que yo digo, la salud en Chile es buenísima, pero sí es verdad que es tardada para algunas cosas. Por ejemplo, si uno necesita ver a un especialista como con urgencia de ya necesito verlo, pues sí hay que ir a la salud privada. Esta pregunta me la hacen mucho de cómo es la salud en Chile. ¿Es un proceso largo? Sí, pero posible. Tarda, pero llega. ¿Qué es la gran diferencia con Cuba? Que nunca llega. ¿De qué sirve tener salud gratis en Cuba si no hay medicamentos, si no hay medios diagnósticos, si los médicos están emigrando porque ganan un salario de 10, 12 dólares en los hospitales sin condiciones? Uno en Cuba van a cosas que en la basura, ¿viste? Van a recoger la basura aquí. Hola. Hola, buenas. Cosas que pasan. Grabando el video y justo estábamos donde está la basura y van a recogerla. Pero bueno, mira, en Cuba cuando tú vas a un hospital, tienes una urgencia y ¿qué te dicen? No hay suturas, no hay anestesia. Entonces así están tantos cubanos perdiendo la vida por enfermedades curables. Así que el tener hoy estos espejuelos me hace pensar en la cantidad de cubanos que hay hoy en Cuba necesitando precisamente estos mismos espejuelos o atención médica y no la tienen. Pero fíjate si en Chile las oportunidades son infinitas, que justo el mismo día que me gradué la vista en el Policlínico me contacta una marca de lentes, firmó para hacer una colaboración. Y mira los espejuelos, me encantaron porque son como mágicos, o sea, en interiores es transparente, pero en exteriores se va poniendo
así, negro. Entonces me encanta. De verdad, caballero, que hay cada tecnología en este mundo. Todo está inventado. Espejuelos que cambian de color con el sol por tu vida. Y ahora mira, tengo estos 3. Es que todo esto va más allá de unos simples espejuelos. Es saber lo diferente que puede ser la vida dependiendo del lugar donde nace. Lo que en unos lugares es un derecho y es hasta común, en otros es un lujo. También me hace recordar el significado de emigrar, que es encontrar oportunidades donde antes las cosas parecían imposibles. Por eso yo doy gracias a Dios todos los días por cada cosa, por pequeña que sea. Que no sé si les dije que estos espejuelos me salieron completamente gratis, los del Policlínico, que yo sé que gratis no hay nada, que todo sale de nuestros impuestos, pero aquí están, una muestra de la salud pública, cómo funciona en Chile. ¿Viste cómo se pusieron oscuros? Bueno, mi amor, ya tú sabes, si tú eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like, ay, qué susto. Dale. ¿Qué es? Hay una estampilla. Ah, claro. ¿Cómo es en tu país todo esto? O sea, ¿es tan fácil tener unos espejuelos? ¿Es costoso? Porque si aquí se va por lo privado, sí sé que son costosos todo este lío de tener espejuelos. Ya tú sabes, si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like, comenta y sígueme en mi otro canal, Lisander Inauris. Estoy todos los domingos en vivo para la membresía, mi amor, así que ya tú sabes, cosita por ahí. Chao, pescado. Y a la vuelta, te veo.